Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, permite que el día de hoy, Señor, al salir de aquí vayamos, Señor, llenos, que tu Espíritu Santo nos hable a cada corazón, Señor, nos susurre a cada oído, Dios mío, de manera personal e individual. Señor, para que cada uno, Señor, de nosotros pueda recibir esa palabra en su corazón y pueda ser atesorada por cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria. Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Quita toda aquella distracción, Señor, todo aquello que no es tuyo, pensamientos que no son tuyos, Padre mío. Échalo fuera, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanas y hermanos. Damos gracias al Señor por este día que nos ha dado, ¿verdad? Y hoy vamos a tratar un tema que se llama de Hosana a la transformación. ¿Por qué? Porque en realidad siempre se celebra Hosana, pero sin embargo hay otras partes que tenemos que también dilucidar, ¿verdad? En esta mañana. Hermanos, imaginémonos, porque en realidad no es malo imaginarse, ¿verdad? Yo creo que siempre se imagina uno cómo estaría Jesús crucificado en la cruz. Y hemos visto tantas cosas, películas y cosas que nos dan a nosotros ese reflejo. Dios nos creó de tal manera que nosotros podamos también tener esa mente abierta para poder, digamos, imaginarnos acontecimientos y cosas que sucedieron en el pasado, ¿verdad? Hoy hablaba la clase sobre la cuestión de lo que sucedió allá en la tierra esta de Nicaragua, donde hubo la guerra y todas esas cosas. Y me vinieron a la memoria muchas cosas, ¿verdad? De cómo sucedieron, ¿verdad? Qué es lo que pasamos, qué vivimos, etcétera. Y muchos otros países también han pasado por diferentes experiencias. Y nosotros también, de manera particular, hemos pasado por una gran cantidad de experiencias que se nos vienen al recuerdo y a veces nos imaginamos cómo serían las cosas o cómo serán las cosas en el futuro. Pero imagínese usted por un momento en las calles de Jerusalén, aquel día que estaba súper lleno de gente, ¿verdad? El sol, hermano, calentaba las calles porque ahí es caliente, hace mucho sol. Y las piedras aquellas calientes, ¿verdad? Aquel aire, hermano, que a veces cuando está haciendo tanto calor no se puede ni respirar bien, pero en aquel olor, hermano, color de los aceites, de aceite de oliva que se sentía, pero sobre todo la multitud creciente. Una multitud, hermano, tan grande que comenzaba a moverse con una energía que en la realidad casi nadie podía ignorar, ¿verdad? La gente, hermano, se quitaba los mantos, como dice la Escritura, y tendía en el camino. Otros cortaban las ramas de los árboles y las agitaban en el aire. Y entonces empezó el clamor que decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Así que, pero detengámonos un minuto y sabemos qué significa la palabra Hosana. No es solamente una palabra de alabanza, hermanos, sino que Hosana significa sálvanos hoy. ¡Wow! Qué tremendo lo que estaban diciendo la gente, Señor, sálvanos, sálvanos. Y levantaban las palmas, etcétera, y decía, sálvanos. ¿Por qué? Porque era un grito, hermanos, de una necesidad, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros a veces con necesidad tremenda, hermanos, no decimos Hosana, sino que Señor, sálvanos? Pero es lo mismo, ¿verdad? En otras palabras. Es un clamor, hermano, de un pueblo desesperado que cargaba siglos de espera. El pueblo judío llevaba más de 2000 años, estaba esperando, hermano, no sé cuántos miles de años esperando que llegara el Mesías para darle la liberación. Porque, hermano, estaban llenos de opresión. Usted sabe, a través de la historia del pueblo de Israel ha sido oprimido por los romanos, por los egipcios, hermanos, por los griegos, en fin, por todos y cada una de las grandes potencias que existían en la antigüedad. Fueron oprimidos por ellos. Sin embargo, Dios siempre le daba la liberación. Pero hoy anhelaba un anhelo de liberación del yugo romano. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Qué tremendo poder! Ellos querían, ¿qué cosa, hermanos? Querían un Salvador. ¿Pero qué? Lo querían uno que fuera a su medida. Esperaban un rey con armadura, con espada, con ejército. Hermano, una espada que fuera desenvainada, lista para pelearse con cualquiera, entrar en la guerra con cualquiera. Anhelaban a alguien que derrotara a Roma y que restaurara la gloria de Israel que había tenido cuando el rey Salomón era el rey de Israel. Qué tremendo, ¿no? Así que por eso cuando vieron a Jesús entrar, hermanos, lo aclamaron con todo lo que tenían.
Antes no habían cohetes ni nada por el estilo, pero de seguro hubieran tirado cohetes, tiquitraca y muchas otras cosas para hacer el alboroto. Si tuvieran carros, hubieran pitado el claxon. Hermano, y muchas veces nosotros como cristianos ni siquiera tenemos la oportunidad, o tal vez no la oportunidad, pero es el deseo en muchos casos de poder, hermano, hacer bulla para alabar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y por eso, hermano, Jesús no llegó en un caballo de guerra, como dice la Escritura, sino que llegó en un asno, ¿verdad? Y ahí está la clave de toda esta cosa. ¿Por qué? Lo que parecía una entrada humilde, en realidad era una declaración poderosa, ¿verdad? Una declaración poderosa que alguien pudo haber hecho. No vine a darte lo que quieras, sino que vine a darte lo que realmente necesitas. Porque a veces nosotros queremos que el Señor nos dé lo que nosotros queremos. Y Dios no quiere darle lo que usted quiere darle lo que usted necesita, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que la pregunta es, ¿qué necesitamos realmente nosotros? Y el apóstol Pablo nos lo dice en el capítulo 8, versículo 29 de Romanos, si usted tiene su Biblia. Y dice, Dios no nos predestinó para ser conformados conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Así que no solamente es ser salvo simplemente, no solo es ser perdonados, sino que también es ser transformados. Porque ahí está la clave. Muchos podemos decir, soy salvo ya se acabó. No, hermano, la transformación es lo que viene después de eso. O sea, la transformación quiere decir cambiados por dentro, no por fuera, porque a veces yo puedo andar la cabeza así como la gente cubierta toda de negro y solo enseño los ojos. Pero eso no me va a cambiar. Lo que me cambia es lo de adentro del corazón. Lo que me dice a mí, no camines de esa manera, no hables de esa manera, no te pongas esta cosa, no te pongas lo otro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo sea santo, simple y llanamente. Pero es una transformación del corazón, ¿verdad? Quiere decir eso, que moldeados a la imagen de aquel Cristo que entró ese día en Jerusalén. Después de esa entrada triunfal, hermano, había un propósito que iba mucho más allá de la celebración en las calles. ¿Y qué es? El inicio del plan eterno de transformación de Dios para la humanidad. Y ese plan lo incluye a usted también, a pesar de los años, ¿verdad? Porque Dios no solo busca, hermano, su hosana, sino que busca su transformación. Busca su transformación. Dígale a su hermano que tiene al lado, Dios busca su transformación. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque hay un propósito eterno en todas las cosas, ¿verdad? Entonces, Romanos 8:29 nos habla de eso. Nadie llega, hermano, a este Jerusalén por accidente. Todo mundo tiene ya un plan. Dios tiene un propósito para cada las personas. Y Jesús menos que nadie, Él tenía ahí un propósito. Hermano, cada uno de los detalles que vemos aquí nosotros de la entrada a Jerusalén ya está preparado, ya está orquestado. Por eso es que Mateo nos dice que envió a 2 de sus discípulos. Ya Jesús tenía el plan para cumplir con lo que decía la profecía en el libro de ¿cómo se llama?, del profeta, ¿verdad? Que iba a entrar el Mesías, ¿verdad? De acuerdo con lo que dice el libro de Isaías y Zacarías. Hermano, la verdad es que ya Jesús ya sabía y por eso se preparó con tiempo. Y dice, lo mandó a los discípulos y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente y encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátelo y tráiganlo. No era improvisado, ya estaba preparado todo. No hubo sorpresa, ya las personas que llegaron cuando fueron a traer, ya el dueño sabía y le dijeron, el Señor lo necesita y suficientemente se lo entregó y ya está. No hubo tanto alboroto como nosotros que podemos hacer. Sin embargo, todo estaba preparado, hermano, no hubo sorpresa. Pero sin embargo, a pesar de que no lo dice aquí directamente en el libro de Mateo, ya Pablo nos lo dice en el libro de Romanos, que Dios tenía un propósito para hacerlo de esa manera, porque no quiere solamente su hosana, sino que quiere su transformación. Él quiere que nosotros cada día seamos transformados por el poder de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Así que, hermano, el propósito, como decíamos, no comenzó esa mañana en Jerusalén. Comenzó desde antes de que todas las cosas existieran. Porque por tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El plan de Dios estaba preparado. Estaba preparado. Jesús lo que vino es a cumplir el plan. ¿Para qué? Para que usted y yo llevemos una vida completamente diferente, transformada.
Así que la palabra que se utiliza aquí en el original griego está la palabra prohorizó, que significa marcar el horizonte desde antes. O sea, por allá voy. ¿Y cómo voy a llegar allá? Voy a hacer esto, esto y esto. O sea, muchas veces nosotros usamos esa palabra que se dice priorizar. ¿Cuántos lo han usado? Ponemos prioridad a las cosas y le ponemos todo en el orden que lo queremos hacer. Igualmente Jesús hizo lo mismo. Marcó el horizonte de antemano. Dios había marcado ya, había trazado el destino antes de que nosotros existiéramos. Antes que usted estuviera ahí sentado, ya Dios había trazado su destino completamente. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiere decir que cuando Jesús entró a Jerusalén, no solamente cumplió con la profecía de Zacarías, era el momento en el que el plan eterno de Dios comenzaba a hacerse visible ante los ojos del mundo. ¿Están de acuerdo? Ahora, lo que digamos como quien dice Jesús dijo, lo que prometí desde siempre, hoy lo están viendo con sus propios ojos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Ese mismo día, hermano, ese mismo plan que el Señor tenía preparado, lo incluyó a usted y me incluyó a mí. Así que su vida no es un accidente. Usted está aquí no por accidente. La historia suya no es por un error, que alguien se equivocó. No es un error. Dios trazó un plan para usted. Ya el horizonte Dios lo tenía preparado ya usted que está sentado en esta mañana en este lugar. Y ese horizonte, hermano, tiene un nombre que se llama Jesucristo. Así que todos nosotros ya tenemos nuestro plan, ¿verdad? Tenemos ya enfocada nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de todas las cosas. Por eso no podemos perdernos, ya está todo preparado. Ya Él vino y murió por nosotros. Y cuando entró en Jerusalén y la gente lo recibió, dijo, oh, ok, está bien, pero vamos a ver más adelante cómo es que sucedieron algunas cosas, ¿verdad? Ok, volvamos a las calles de Jerusalén. Dice, leímos el versículo del 1. Entonces dice, los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y Él se sentó, dice aquí esta versión, pero ese es... y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Imagínense, hermano, toda aquella multitud de gente lo esperaban a ese rey poderoso y tenían razones para esperarlo, como decíamos. Roma los oprimía, recuerden los impuestos que tenían que pagar. Eso lo estaba aplastando a la gente, hermano, los impuestos. Y muchas veces decimos nosotros, ay Dios mío, tantos impuestos que tenemos que pagar. Pero es la verdad, siempre los gobiernos han tenido que poner impuestos. Y eso es lo que estábamos viendo. La dignidad del pueblo de Israel estaba por el suelo. Hermanos, los miraban peor que cualquier cosa. Y muchas veces nosotros podemos hacer comparaciones. Entonces necesitaban a alguien que llegara con la fuerza suficiente, con la autoridad y con la capacidad para cambiar las cosas de golpe. Como una revolución, digamos, que Jesús llegara con su espada, hicieran una revolución, sacaran los romanos y otra vez empezara la gloria de Israel. La verdad, hermanos queridos, que Jesús llega, pero en un burrito, en un asno, ¿verdad? No es una imagen, como decíamos, accidental. El símbolo de guerra anteriormente era que iba en el caballo, y más si era un caballo bonito, grande, blanco, etcétera, entonces la gente lo admiraba, ¿verdad? Pero el asno, en cambio, era un símbolo de paz y de servicio, ¿verdad? Porque los animalitos esos son bien pacíficos y son serviciales, van para todos lados. Jesús pudo haber escogido un caballo, tenía todo el derecho, Él es el rey del mundo, el rey de reyes y señor de señores, pero eligió a un asno. ¿Y sabe qué? Con eso demostró algo muy fundamental, que el poder verdadero no se impone, se entrega. El poder verdadero no se impone, hermano querido, se entrega. Qué tremenda esa declaración, ¿verdad? Así que aquí está la conexión con Romanos 8:29. Pablo dice que fuimos predestinados, como para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Pero ¿a cuál imagen usted se puede referir? Entonces, no a la imagen de un Cristo que está allá distante, todopoderoso, que resuelve todo con solo que le haga así en el chasquido de los dedos, sino que una imagen de este Cristo, del que desciende, del que sirve, del que elige el camino humilde, que podía haber sido glorioso, pero sin embargo escogió el camino más difícil, el camino en el cual vino ¿a qué? A servir, vino a morir, a dar todo por nosotros, amén.
Él escogió el camino, hermano, no usted ni yo. Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién irá por nosotros? Yo. Él se entregó por nosotros. Amén. Entonces, por esa razón, hermano, eso es lo que realmente quiere Dios de nosotros. Una transformación. Quiere producir en usted algo que no sea más arrogante, hermano, porque en realidad el Señor no quiere que seamos así. Lo que va a hacer es que queramos ser nosotros más parecidos a ese hombre que está montado en el asno, que esté dispuesto a servir, que esté dispuesto a descender, a bajarse al nivel de los demás, dispuesto a que su vida sea un instrumento en las manos de Dios. Ese es el hombre que Dios quiere. Y por eso nos está mostrando que al venir ahí, no solamente vino para que les pusieran las palmas y todo y por morir, sino que también al venir nosotros a Él, que esa misma visión, perdón, sea parte de la transformación que Él quiere en nosotros, que cambiemos completamente. Por eso es que Dios quiere que sea un instrumento en las manos de Dios. Usted, hermano, usted, hermana, un instrumento en las manos de Dios. ¿Y usted sabe para qué es un instrumento? ¿Cuántos instrumentos nosotros tal vez podemos manejar en el día? Un vehículo es un instrumento, un martillo es un instrumento, una escoba es un instrumento, una aguja para coser es un instrumento, pero Dios quiere que usted sea un instrumento en sus manos, ¿verdad? Un instrumento de servicio aquí, un instrumento de amor aquí entre uno con nosotros, un instrumento en el cual usted deje de estar en su nivel tan alto y se ponga al nivel del pueblo, porque eso es lo que Dios desea de nosotros. Porque eso es la verdadera transformación. Amén. Ahora, una aclamación sin transformación es una aclamación vacía. Por eso el versículo 8 en adelante dice, y la gente que iba adelante iba detrás diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, la aclamación, hermanos, sin transformación es una aclamación vacía. Tiene que haber transformación, ¿verdad? Ahora, la gente gritaba, Hosana, Hosana, etcétera, con sus manos, con los mantos en el suelo, las palmas en el aire. Pero pocos días después, eso mismo decían, crucifícalo. Lo mismo que estaban diciendo, crucifícalo. ¿Y cómo? Con los puños apretados, con el odio en el rostro. La misma boca, las mismas personas, la misma ciudad. ¿Por qué distinto en unos cuantos días? ¿Qué pasó, hermano? Porque la aclamación nunca fue una rendición. Cuando usted clama al Señor, está diciéndolo, me rindo. Por eso cuando levantamos las manos y decimos, levante sus manos, es como cuando la policía le dice, levante sus manos. Porque estoy rendido. Y si llega alguien y le dice, levante su mano, y mire, se rindió. Cuando uno levanta las manos es señal de rendición. Y por eso cuando usted viene a la iglesia y nosotros vamos y levantamos, aunque sea en su hogar, usted levanta sus manos orándole al Señor y alabándolo a Él. Está diciéndole, Señor, me rindo a ti, Señor. Me rindo, es una rendición. Por eso, hermano, prácticamente era una emoción. Amén. El reino no funcionaba como ellos lo estaban esperando. Lo rechazaron. Por eso el Hosana de ellos era condicional. Le celebraron Hosana mientras él iba ahí y creían que los iba a liberar de los romanos. Sin embargo, fueron entusiasmos sin entrega. Una emoción sin transformación. Y eso vemos nosotros muchas veces, que pueden haber emociones. La gente se emociona. Porque hay muchos lugares donde pueden haber la música tan linda que se emocionan tanto, pero no hay transformación en el corazón de las personas. Puede ser la clase muy bonita, pero no hay transformación. Puede ser la predicación muy linda, pero no hay transformación en las personas. Eso es algo personal. No es de que lo vamos a obligar a ustedes, no, ese es algo personal. Por esa razón, hermanos, cuando levantamos las manos, muchas veces podemos caer en lo mismo. Cantamos con emoción, decimos amén en el sermón, pero el lunes al sábado seguimos viviendo igual a como vivíamos antes. Entonces no hay transformación. Y Dios no quiere eso. El mismo carácter, las mismas reacciones, las mismas actitudes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Seguimos viviendo, hermanos, igual. Lo único que cambió tal vez es el vocabulario cristiano, que ya gracias a Dios no se dicen otras cosas, ¿verdad?
Pero de ahí, hermano, las mismas acciones, las mismas actitudes, etcétera, igual. Pero cuando venimos aquí el domingo, wow, alabamos al Señor. Así que, hermano, por eso Pablo en Romanos 8:29 no habla de personas que alaban o aclaman a Cristo. Habla de personas que son conformadas a Cristo. La palabra conformar implica un proceso, una presión, un molde, como el barro en las manos del alfarero. Pone presión, le va haciendo el molde, etcétera. No es algo que ocurre de un momento a otro en momento de emoción. Es algo que ocurre en lo cotidiano del día, en las decisiones difíciles, en los momentos en que nadie nos ve. Ese es el momento en que ocurre la transformación. Porque es un arreglo personal mío con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que, hermanos, Dios no quiere su hosana el domingo si el lunes sigue siendo la misma persona de antes. Dios lo que quiere es algo más profundo. Quiere ser el rey de su vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? El mismo rey que entró a Jerusalén, que entre también a su corazón y que también lo transforme a usted. ¿Cuántas personas fueron transformadas por la pasada de Jesús en el camino a Jerusalén? Oh, tal vez no fueron muchas, pero sí algunos fueron transformados. Porque lo miramos en la Escritura, los discípulos y muchas mujeres que acompañaban a Jesús y mucha otra gente. Sin embargo, hermano, ya Jesús cuando fue crucificado y ascendió a los cielos, ¿qué pasó? La palabra misma fue la que transformó los corazones de las personas. Y por eso, hermano, cantamos, digamos, gloria a Dios, pero le digámoslo con el corazón, creyendo que mañana somos personas completamente distintas a lo que hemos sido la semana pasada. Lo que pasó ayer se acabó, lo que pasó el viernes se acabó. A partir de mañana, a partir de hoy, ya soy una nueva criatura, una persona que está dejando que el Señor transforme su vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que Dios quiere entrar a su corazón y transformarlo. Ahora, vamos a regresar la última vez a Jerusalén para ir concluyendo. La celebración ya terminó. Se acabó la fiesta que había. La multitud se desapareció, ya no hay gente. Los mantos ya los recogieron del piso, ya no quedaron ahí. Las palmas, muchas de ellas se secaron, ¿verdad? Y Jesús, hermano, que entró en su aclamación, ¿qué hizo? Continuó su camino. No se quedó ahí, él continuó su camino, porque ya tenía un plan. No hacia un trono, porque no lo eligieron como rey, sino hacia la cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Fue hacia la cruz, hermanos queridos. Y por eso, ese es el plan de Dios en todos los tiempos, hermanos, desde siempre. Ahí encontramos nosotros una imagen súper poderosa. El mismo rey que fue aclamado por Hosana o con Hosana, está yendo voluntariamente o escogiendo el camino más difícil para cumplir el propósito eterno de nuestro Dios. ¿Cuál es? La salvación del mundo. Amén. Así que no se bajó, hermano, del asno cuando las cosas se pusieron difíciles. Al contrario, no cambió el rumbo cuando todo cambió. No se bajó, hermano. No cambió, digamos, cuando la multitud lo abandonó. Ay, qué triste. Eso nos puede pasar a todos nosotros cuando la multitud. ¿Y qué pasó con la multitud? Nos abandonaron. Ya no vienen. Hermano, eso no nos puede poner triste. Al contrario, vamos en el camino porque Dios me ha llamado a transformarme a mí como persona, como la está llamando a transformarlo a usted individualmente. La salvación es individual, no es colectiva, cada uno de nosotros. Yo oro por mi esposa porque yo sé que ella va a dar sus cuentas delante de Dios y ella ora por mí porque yo sé que voy a dar mis cuentas delante de Dios. Amén, hermano. No vamos a ir los dos juntos tomados de la mano, no. Ella va primero y yo voy después. O voy yo primero y ella después, uno de los dos. Sin embargo, hermano, la salvación es individual. Yo necesito transformación en mi vida, en aquellas áreas donde yo sé que estoy fallando, que todavía no le he entregado a Dios. Hay cosas que en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, en toda área de mi vida, yo todavía necesito luchar y entregárselas completamente a Dios. Como todos nosotros, nadie puede decir que es perfecto aquí porque sería mentiroso, ¿verdad? Por tal razón, hermano, cuando las cosas se pusieron difíciles, el Señor nunca cambió el rumbo, porque su vida no estaba gobernada por la aprobación de la gente, sino por el propósito de Dios. Gracias a Dios por eso, porque Dios tiene un propósito para usted, hermano. No importa lo que digan los demás. ¿Usted cree que yo me preocupo por lo que digan?
Ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que seguir, porque a mí me llamó Dios y ya, punto. ¿Me entiende? Yo tengo que seguir. ¿Verdad? En este camino, hermano, yo voy adelante, porque he puesto mi mano en el arado y no vuelvo a ver para atrás. Así es. Por eso, hermano, Romano nos dice otra vez, que es ese exactamente el camino al que nosotros hemos sido llamados. ¿Qué cosa es? Conformados a la imagen de Jesucristo. Es un proceso que no es cómodo, no es fácil, es aburrido muchas veces, cansado, ¿verdad? Porque dice tantos años y todavía, y la gente no quiere hacer caso. ¿Cuántas veces llamamos la oración y no viene la oración? Señor, pero eso es una cosa personal de cada uno que tenga el deseo de buscar de Dios. Es una transformación. Dios quiere ser transformado. La imagen de Cristo es esa, hermano. Siempre no veamos la imagen de Cristo crucificado. Veamos la imagen de Cristo en muchas partes. Cuando Él sanó a los enfermos. Veamos a Cristo cuando venía, así como estamos leyendo en el pollino, ¿verdad? Subido en el animalito para poder entrar a Jerusalén. Esas son las imágenes que nosotros debemos de ver. ¿Para qué? Para tener el conjunto de todas las cosas y decir, Señor, tú lo que quieres es que mi vida sea transformada a tu imagen. No la imagen que tenemos a veces o teníamos antes en los cuadros y en muchos otros lugares. Es la imagen transformadora del poder de Dios que cambia nuestra forma de ser, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra vida, cambia todas las áreas en que nosotros estamos fallando. Porque yo puedo decir, es que a mí me envidian. No, hermano, olvidémonos de esas cosas. Ya eso es del diablo. Ya esas cosas son del demonio. Concentrémonos en buscar que seamos transformados por Jesucristo. Punto. Eso es todo. La transformación del Señor, ¿verdad? Amén. Así que este proceso, hermano, ocurre cuando se da la verdadera transformación. Es un proceso, hermano, en el cual se siente uno como descender cuando quiere subir. En vez de ir subiendo, va una bajada, como decimos, ¿verdad? Hermano, yo le estaba contando a la hora de la clase y que ese camino que va a Jerusalén, que antes en la Biblia decía, subamos a Jerusalén, uno de los salmos. Dice, subamos a Jerusalén, porque Jerusalén, la ciudad, y sobre todo el templo quedaba en una parte elevada. Pero entonces, si usted va subiendo el camino, que ahora está abierto, gracias a Dios, va subiendo, en realidad es difícil, porque a veces hay gradas que son bien empinadas para llegar hasta arriba, ¿verdad? O sea, pero hermano, imagínense, todo el mundo quiere subir, pero nadie quiere bajar. Y Jesús se bajó del cielo para hacerse como nosotros. Se humilló tanto que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Aguantó tantos vejámenes, tantas ofensas, tantos escupitazos, tantos golpes, tantas cosas de herida en su cabeza con la corona de espinas. Hermanos, tantas cosas que el Señor aguantó. ¿Para qué? Para mostrarnos un camino de transformación, de humildad, de amor, de paz en el corazón. No rencor, sino de amor con unos con los otros, porque Él dijo, ya no soy mis hermanos o mis discípulos, sino que ahora soy mis amigos. Y en eso verán el mundo de que yo estoy con ustedes, que se aman los unos con los otros. Imagínense. En eso conocerán que son mis discípulos, dicen que se aman los unos con los otros. Y a veces, hermanos, tenemos conflicto, ¿verdad? Pero anyway, eso no es el propósito de hoy. Así que, hermano, ¿cómo confiar cuando no alrededor de todas las cosas no parece que no tiene sentido? Pero, hermano, ¿cuándo es que hay que confiar? Cuando realmente nosotros nos ponemos en las manos de Dios. ¿Y eso qué es? La transformación que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén. Así que la pregunta final sería, ¿tu hosana es una celebración o una rendición? Cuando usted levanta sus manos, ¿es que se está rindiendo a Cristo o es que está, qué? Hermano, celebrando nada más. La rendición es lo que viene del corazón, ¿verdad? La celebración es lo que hace cuando estás emocionado. ¿Cuántos se han emocionado? ¡Qué celebración, hermano! Hay muchos tiempos en que se celebra tantas cosas que uno se emociona tanto, ¿verdad? Ahora los que van a ver el fútbol y van a venir al Mundial de Fútbol, va a ver la gente como loca en las calles, celebrando que ganó el equipo tal, que ganó el equipo otro, hermano. Pero no celebramos tanto cuando Cristo vino a nuestro corazón.
Y Cristo quiere venir todos los días a su vida. Quiere estar allí, quiere reinar, porque después la Biblia dice que después el Señor fue al templo, después de esa celebración, fue al templo, hermano, y el Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya Él está en el templo, reinando. No permitamos, hermanos, que nuestras actitudes, nuestras acciones saquen al Señor del templo. Amén. Así que hay una diferencia entre las dos. La rendición es lo que hacemos cuando nos decidimos en medio de cualquier circunstancia que ese rey puede tomar control completo de mi vida. Amén. Así que la multitud en Jerusalén celebraron, pero pocos se rindieron. Y hoy, hermano, Dios no te está pidiendo que cantes más fuerte ni que levantes tanto las manos. Está pidiendo nada más que abra lo más profundo y lo más costoso que hay, que es abrir las puertas de su corazón al rey que entró a Jerusalén. Amén. No permitamos, hermanos, que no solamente sean los domingos, sino también los lunes y los martes y los miércoles y los jueves, etcétera, y que no solo sean sus palabras, sino sus actitudes las que demuestren que usted ha recibido al Rey. Que no sea solamente lo exterior, sino lo profundo de su ser. Porque hay muchas personas que van con las faldas hasta el piso y quieren demostrar tantas cosas. Hermano, eso es lo de afuera. Lo que cambia es lo de adentro. Claro, yo voy a mostrar lo que tengo adentro, ¿verdad? En todo está mi forma de vestir, mi forma de conducirme, etcétera. Es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Por eso, hermano, ¿cuál es el propósito de la entrada? No es celebración en las calles, no es celebración. Yo sé que celebramos la entrada del Señor Jesucristo, un cambio maravilloso, pero Él siempre insiste que quiere celebrar en nuestro corazón, transformado por el poder de Dios. Así que su hosana de hoy, que no sea solo un grito de emoción, sino que sea una entrega, una rendición, una invitación genuina, no de palabra ni de emoción, sino que sea de verdad a ese rey para que entre a su casa, se quede ahí y haga lo que Él prometió desde la eternidad. ¿Cuál es? Conformarnos a la imagen de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, aleluya. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que en este momento, Señor, si hay alguno de nosotros, Señor, que quiera, Señor, confirmar una vez más que tú eres el Rey de nuestra vida, le voy a pedir que pase al frente y vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Si usted quiere pasar, hermano, y confirmar con sus palabras, levantar sus manos y decirle, Señor, no solamente declaro, Señor, que tú eres el Rey, sino que eres el Rey de mi vida, Padre. Y en esta hora, Señor, si usted quiere pasar, hermano, pase, no tenga pena. Aleluya, gracias, Señor, gracias, Señor. Gloria, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos quieren decir que el Señor es el Rey de su vida? Aleluya. Los que pasan al frente, si dicen que el Señor es Rey de su vida, pase, hermano, no tenga vergüenza. Aleluya. Gracias, Señor, en esta preciosa hora te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor Jesús, la multitud levantaban las manos, pero nosotros los que estamos aquí, Señor, levantamos nuestro corazón. Señor, unas palabras de adoración, Padre, para tu vida. Gracias, Señor, gracias. Oh, gloria a tu santo nombre, Jesús. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque entraste, Señor, en ese día, Señor, tan maravilloso a Israel, Señor, a Jerusalén, Señor, con el propósito de que el mundo supiera que venía el Rey Salvador del mundo, pero no el Rey que ellos esperaban, sino el Rey de gloria, Señor, que vino al mundo, Señor, para cambiar los corazones, para transformarnos, para hacernos nuevas criaturas, como dice tu palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí todo hecho es nuevo, y por eso viniste, Señor, para que nosotros podamos